Le damos la bienvenida entonces al primer taller 2025 de Mercado de Granos. Estamos en el INTA, en el Centro de Investigación de Economía y Prospectiva en Buenos Aires, pero nos acompañan desde otros INTAs. Ahí tenemos presente al INTA de Las Rosas y tenemos productores también de zona núcleo, así que vamos a estar conversando sobre la situación del mercado de granos en general. Y vamos a ver algunas cuestiones particulares de gestión, ¿sí? En el camino, como siempre, la dinámica, los que quieran preguntar algo pueden hacerlo escribiendo la pregunta o pidiendo, levantando la mano para pedir el audio, y así podemos ir aclarando dudas durante el camino, ¿sí? Bueno, arrancamos nomás la presentación de March. Bien. Tenemos en principio lo que es el contexto del mercado de granos. Vamos a ir específicamente a lo que son los números del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ustedes saben que todos los meses el Departamento de Agricultura de Estados Unidos actualiza las proyecciones de cosecha que espera tener en la campaña. En este caso estamos terminando la 24-25, las proyecciones que se ajustan más que nada son las de Sudamérica. Y ya en abril vamos a empezar a tener las primeras proyecciones de la campaña 25-26. Para esta campaña, según los datos globales, la producción mundial de trigo está proyectada en 797 millones de toneladas. Esto ya es un hecho porque no hay trigo por levantar en ninguna parte, así que ya está chequeado y ajustado. Y el consumo global está en 807 millones de toneladas. El stock final mundial de trigo está en 260 millones de toneladas. Como ven, el consumo mundial de trigo viene por encima de lo que es la producción mundial para esta campaña específicamente, así que los stocks finales se achican un poquito. Cuando vamos a maíz, tenemos una producción global de 1.214 millones de toneladas y un consumo de 1.239 millones de toneladas. O sea, nuevamente el consumo mundial de trigo este año es un poco superior a lo que es la producción. El stock final en 289 millones de toneladas. Finalmente, soja. Se espera una producción de 421 millones de toneladas. Tengo que aclarar que este es el USDA del mes de marzo, el informe del mes de marzo, y no se hizo ningún tipo de ajuste a la proyección de febrero, respecto a la proyección de febrero en lo que es Brasil, Argentina, Paraguay. O sea, se repitieron los volúmenes sin hacer ningún tipo de recorte productivo o ni por abajo ni por arriba, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo queda en abril esta proyección después de los eventos que estuvimos teniendo en Argentina y lo que ocurre en Brasil. Entonces se espera para Brasil, para soja a nivel global, 421 millones de toneladas y un consumo de 409 millones de toneladas. Estamos teniendo una producción que está superando el consumo y un stock final en 121 millones de toneladas. Estos son números aislados, no dicen demasiado, lo único que podemos hacer es ver este año cómo viene la producción respecto al consumo de cada cultivo. Hasta ahí nomás. Pero siempre les muestro estos grafiquitos que tienen más bien una evolución a lo largo de las últimas campañas, en donde tenemos digamos, donde se puede ver que la producción de soja, las últimas dos campañas, ha superado el consumo. La línea verde es producción mundial de soja, la línea roja es consumo mundial de soja, y los hilitos que ustedes ven, las barritas, son el stock final mundial. Así que podemos ver cómo ha aumentado en sí el mercado de soja, porque hay más volumen, tanto producido como consumido, pero la producción está superando al consumo y por ende los stocks final mundial van creciendo. Como ven, las últimas barritas van avanzando. Eso en soja, ¿sí? En maíz lo que tenemos es también un crecimiento, solamente que en las últimas campañas hemos tenido una producción y consumo muy solapaditos, o sea, casi prácticamente igual lo que es producción y consumo mundial de maíz, y el stock final mundial de maíz ha venido como estable y bajando un poquito. Esto es lo que hizo que maíz tenga cierto ruido alcista, digamos, en el último tiempo, y también motivó a que en Estados Unidos para la campaña 25-26
se decida sembrar mayor superficie porque los precios venían más fortalecidos para maíz que para soja. Es una de las razones por las cuales el lunes 31 de marzo se va a emitir el comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos con la proyección más fuerte, digamos, de superficie. Hay toda una encuesta que se hace a productores, ya se está sembrando y bueno, se espera que haya mayor superficie de maíz respecto al año pasado. En cuanto a trigo, lo que vemos es que después de algún quebranto hay productivo en la campaña 18-19, de productivo y de consumo, ha avanzado la producción, pero el consumo, las últimas campañas ha superado a lo que es la producción global de trigo. Así que los stocks final, como ven las barritas, han ido evolucionando más bien a la baja, ¿sí? Lo que ocurre es que trigo tuvo un crecimiento de stock final tan alto que a pesar de estas bajas, digamos, no llega a tener una fuerza alcista concreta porque los stocks finales siguen siendo abultados. Vamos a ir al caso específico de América. ¿Qué pasa con soja? La producción de América se ve bastante fuerte y específicamente ahí lo tenemos a Brasil con más del 76% de área ya cosechada, pisando muy fuerte, digamos, en lo que es la producción de soja y los volúmenes que aporta al mundo, ¿no? También tenemos una predilección de parte de China para comprar soja brasilera. No voy a comentar mucho más de esto porque voy a pasar a lo siguiente y después le voy a dar lugar a Silvia para que nos haga un comentario al respecto. Vamos a ir a soja argentina. En Argentina, bueno, la condición de cultivo, eso que ustedes ven, son unos grafiquitos que publica todas las semanas la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y habla de lo que es la evolución de cultivos en general, esta soja, maíz, el cultivo que está en el momento. En este momento, soja, tenemos un 25% de la superficie de soja en una condición regular a mala y un 75% en condición de excelente a normal, ¿sí? Si vemos abajo hay dos redondelitos más chiquititos, dice semana previa. La semana previa más o menos teníamos la misma cantidad de soja en estado normal a excelente y la campaña pasada teníamos una mayor superficie en estado normal a excelente. O sea, la campaña pasada fue tendiendo a más normal que esta sin tantos eventos extremos. ¿Cómo ocurrió? Vemos la condición hídrica que está en el cuadrito a la derecha. Ahí, bueno, nos muestra que tenemos un 85% de superficie óptima adecuada y la semana pasada teníamos un 2% que estaba en una condición de exceso de humedad, ¿sí? Ahora ya, digamos, como que se empieza a acomodar y ahí es donde decimos que podemos llegar a tener algún recorte productivo, de lo cual las bolsas ya estuvieron hablando y reduciendo por lo menos 1 millón de toneladas, lo que se esperaba para Argentina. Lo que vemos ahí, me pareció importante mostrarlo. Tenemos a la izquierda lo que es el agua útil en el perfil de suelo, ¿sí? A 1 metro más o menos desde la superficie. Como ven ustedes, todavía lo que es el oeste de Buenos Aires, sur, una partecita sur de Córdoba y norte de La Pampa, todavía se encuentra en una situación como de anegamiento. Ese es lo azul, es como un exceso hídrico. Y arriba, lo que ven arriba, que se ve amarillito a naranja, es déficit hídrico, ¿sí? La parte de arriba, que es donde hubo el déficit hídrico prácticamente en toda la campaña, es un área que produce, más o menos el año pasado, aportó 12% de la producción del país. O sea, no es poco. Más del 10% viene de esa zona que estuvo sufriendo fuerte déficit hídrico. También es una zona algodonera importante y sabemos que en algodón va a haber un recorte importante de rendimientos por ese asunto. Algún informe público ya lo vamos a mandar con algo más específico de algodón, pues nos pareció importante lo que pasó esta campaña. Hoy está el 16,5% de la superficie de soja está sembrada en esa zona. Así que ahí vamos a ver cómo se acomodan los números. Cuando vamos a la zona núcleo, que es lo que se ve en el mapita a la derecha, es una foto que habla de lo que es el índice de vegetación, el índice de vegetación normalizada. Así que eso nos habla de lo que es la vegetación que está en un estado bueno, sano, o
los colores más amarillentos a marrones, quiere decir que no hay vegetación ahí o no está en una condición viva o está en un estrés hídrico fuerte. Bueno, lo que vemos que está verde fuerte es la zona núcleo, que está en una buena condición, y es la zona que aporta el año pasado casi 60% de la producción. O sea, es la zona de la cual estuvimos charlando cuando arrancó la reunión, en la previa, digamos, al inicio del taller, y aparentemente los rendimientos van a ser buenos a muy buenos. Así que puede llegar a haber una compensación de los rendimientos que falten en el norte respecto a mejores rendimientos a lo esperado en zona núcleo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Maíz safrinha en Brasil, bueno, estamos con casi todo el maíz safrinha sembrado. Y acá, bueno, sí, si estás por ahí, Silvia, quiero que nos cuentes un poquito el panorama que tenés allí por Brasil, digamos. Estuvimos escuchando algunas cuestiones de que soja, bueno, prácticamente los volúmenes proyectados son los que van a ser, que son récord, y en lo que es maíz safrinha, que dentro de todo la amenaza que había un poco se retiró, aunque ahora de vuelta empezó a aparecer algún ruido de clima. Así que contanos un poquito cómo va la zona por allá. Bueno, buen día para todos. Bueno, sí, son esos números. El safrinha ya está casi cerrando el plantío, se le dice acá la siembra, en condiciones muy buenas ya. Ellos empezaron tarde, que era lo que más les preocupaba, pero tienen una capacidad de avance tan fuerte que en una semana Mato Grosso avanzó 20 puntos entonces ya recuperaron, que era el primer miedo del safrinha. El año pasado ellos cerraron con cerca de 120, 119 millones de toneladas. En esta temporada se espera 130, o sea que es un montón. Y existe ese miedo. Se necesita que abril tenga más o menos buenas lluvias en las zonas centro-oeste, le dicen ellos, Goiás, Mato Grosso, que son las partes más fuertes del maíz safrinha. Y eso, lo que sí está pasando, a pesar de que la expectativa es muy buena, los stocks internos son bajos, entonces el escenario del maíz en comercialización es diferente a lo que vemos por ahí afuera. No está como muy parado el mercado y ellos tienen que esperar hasta la cosecha. O sea, están en una entresafra muy dura, con precios que todos los días suben y están en alrededor de 80 reales por saca, le dicen ellos, que es la bolsa de 60 kilos, cuando para exportación está 50. Entonces, para que se imaginen la diferencia y disparidad que existe entre el mercado doméstico y externo, obviamente ellos tienen una demanda por etanol fuertísima que hoy da un soporte muy fuerte en los precios, y lo que es todo ganadería, pecuaria, crías, cerdos, pollos y demás. Entonces, eso es algo que hoy es la pregunta básica de o sea, de las cooperativas. ¿De dónde sacamos maíz? Porque el productor el productor está viendo que el precio está sostenido. Falta mucho para tener maíz disponible. Y esa es la gran ¿y qué hacemos? El productor está como, ¿será que lo poquito que hay entra como en esa presión de aguanto? Algunos quieren A ver llegar si sube más. Sí, ellos ya están el productor está esperando, en algún momento llegó en el pasado a 100 reales, que sería como El una precio bomba, sí. máximo. Claro. Pero Bueno, pero está existen más de 80, o sea que no está tan lejos, digamos, ¿no? 80 es el promedio. Existen zonas donde la demanda realmente es fuerte. Paraná es un lugar donde la demanda es fuerte porque tienen mucha pecuaria en sí. Mucho pecuario, sí. 90 reales, existen los 90 reales hoy. Entonces, claro. La situación es esa, inclusive ya empiezan esos rumores, tiene que entrar maíz argentino, pero Argentina no, y esa es otra, ¿no? Por más que ellos quieran Es que pagar, yo estaba por ofrecerte, digamos, ya.
Yo no, pero la demanda, primero este año también tenemos un volumen un poco más chiquito en Argentina, un poco más bajo. Y también el maíz argentino, venimos con, si uno acompaña las exportaciones y demás, realmente la demanda en Argentina se mantiene. O sea, Argentina tiene un mercado de exportación consolidado, vamos a decir. Muy fuerte y Eh, se aceleró muchísimo estas últimas 2 semanas, 3 semanas, fue tremendo, digamos, sí. el paso que dio. Pero bueno, Ah, Brasil también puede comprarnos, puede ser parte de esa sí. exportación. Y lo que pasa es que yo creo que obviamente Paraguay va a sustituir ahí lo que tiene un poquito alrededor de Paraná y Mato Grosso del Sur. Los volúmenes no son tan altos para lo que va a necesitar Brasil y el farmer selling, o sea, el productor va a jugar una cosa importante en estos próximos meses con su intención de venta. Así que vamos a ver qué pasa. Bien. Acá Néstor me pregunta cuál es el consumo interno medio en toneladas, cómo viene año a año en Brasil, el consumo Con- interno. es casi déjame ver que acá lo tengo. No, esto es producción e importación, 80, 90 millones de toneladas. O sea, Claro. casi De 70, de 110, 130, 120. 130 que... Entonces, vamos a suponer Ujú, 90 millones sobre 130, sí. Y ellos claro, exportan. Por eso Argentina tiene un perfil súper exportador. Es totalmente diferente en sí, sí, ese sí, sí. perfil. Ujú, Sí, sí, ujú. sí, sí, sí. Yo preferiría estar más como ustedes, digamos. Preferiría Sí, comer el 70 y exportar el 30, pero bueno, sí. Sí, estamos en camino. es el crecimiento básicamente también de etanol, que algún día Argentina también, o sea, bueno, eso, viéndolo a Bueno, futuro. pero muy pecuario también. La Sí, producción de carne súper. ha avanzado muchísimo Pe- también, cerdo, pero, pollo y pero ese estímulo de precios viene igual es que más pasa el en las. etanol. Porque son cosas como más, o sea, antes ellos tienen un perfil, el doméstico hace sus ofertas y demás, pero ahora tienen ese otro jugador Claro. importante que Argentina también debería entrar en ese consumo interno para biocombustible en un futuro no muy lejano. Ujú, Bien, 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 buenísimo, ujú. buenísimo. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Igual, quédate con nosotros que por ahí surge alguna cosa más porque tenemos alguna cuestión de aranceles en los que creo que capaz también podés comentar algo. Así que quédate por ahí. Néstor, en realidad volví a preguntar sobre cuánto era para carne y cuánto era para etanol, ¿no? ¿Qué proporción del consumo interno va para uno y para otro? No sé si lo tenés presente, si no, en cualquier momento. No lo tengo en mente, pero ya lo miro ahí. Bueno, bueno, bueno. Te lo dejamos pendiente, Néstor, ya en un rato. Bueno, vamos a ir avanzando con la presentación. Esto es lo que le llamamos fundamental, ¿sí? Esto que vimos es cuánto se está produciendo, cómo viene el clima, cómo viene el consumo. Es lo que en general marca los fundamentos del mercado. Ahora bien, ya estamos dentro de estos fundamentos avanzando en lo que es la siembra de maíz en Estados Unidos. Como les decía, la superficie el día lunes van a dar una proyección más ajustada, digamos, de qué superficie va a ser destinada para maíz, pero ya está avanzando a muy buen ritmo en la zona del cinturón maicero de Estados Unidos y con clima bastante promisorio. O sea, vienen una temporada de lluvias que van a generar buenas perspectivas de almacenamiento y de avance de siembra y crecimiento del cultivo. Así que por ahora lo que proyecta Estados Unidos en campaña es interesante, aunque está en los primeros pasos, ¿no? De la 25-26. A ver, ahí está. Vamos a hablar ahora de eventos disruptivos que impactan el mercado de granos y afectan muy fuerte, ¿no? La cuestión de aranceles que viene desde Estados Unidos, desde que asumió la presidencia, desde antes en realidad, porque ya se sabía
en su campaña que venía por el tema arancelario para de alguna manera nivelar lo que es la producción, lo que es el ida y vuelta de los mercados y el poder de los países, ¿no? Sabemos que tenemos un dato fuerte con aranceles a lo que es desde México a sus países limítrofes, como desde Estados Unidos, perdón, a México y Canadá, que son sus países limítrofes, lo cual afecta e impacta muy fuerte con México en el tema de maíz, por ser el principal cliente de maíz para Estados Unidos. Entonces, digamos, si Estados Unidos le aplica aranceles a México, no se ponen bien de acuerdo, pero ahí México empieza a preferir otro origen para comprar su maíz, ¿no? Así que ahí ya tenemos una cuestión con el maíz. Con Canadá, la cuestión arancelaria podría llegar a causar que Canadá, digamos, deje de vender colza a Estados Unidos, que es el principal proveedor de colza a Estados Unidos, que es muy importante para los aceites y para biocombustibles. Entonces Estados Unidos podría consumir más soja. Así que bueno, ahí también se altera un poco la cuestión de las oleaginosas, el consumo y el ida y vuelta de los cultivos. Por supuesto que los aranceles a China, y no solamente a China, sino también a los transportes que son de China, buques que son de China. Entonces, digamos, se complejiza más todo esto con aranceles que impactan sobre, que pueden llegar a generar una carga de costo más adicional sobre la logística que finalmente se va a recargar sobre el costo de los granos, ¿no? Así que todo esto puede hacer que los que le compran granos a Estados Unidos terminen prefiriendo otros orígenes. Ahora bien, la cosa no termina ahí, sigue avanzando. A ver si puedo, estoy medio complicada. Ahí está. También está en la cuenta, está India con cuestión de aceites, ¿sí? Es un gran cliente de aceites y también hay aranceles a India. Aparentemente hay convenios y negociaciones entre Estados Unidos e India y no habría mayor impacto, pero bueno, es muy fuerte los volúmenes que se mueven de Estados Unidos a India. Y también la Unión Europea, que ya ha estado, digamos, hablando de las represalias que se tomaría en caso de avanzar estos aranceles. Bueno, esta semana tuvimos también aranceles a metales, por ejemplo, ¿no? Los aranceles al aluminio, acero, todo esto puede impactar en la industria de la metalmecánica. Hoy escuchaba un informe de Di Stefano que aclaraba de esto del impacto que puede tener sobre la industria metalmecánica y realmente eh, verse ese impacto más adelante, pero finalmente encarecer los costos y las inversiones en el sector agrícola. También vimos lo que pasó en la industria automotriz, digamos, en los aranceles de 25% a todo lo que es automóvil que viene de afuera. Japón, Alemania estuvieron poniendo un poquito el grito en el cielo por esta situación y todo hace que el entramado, digamos, del mercado internacional se tenga que reacomodar. En este reacomodo, bueno, van a pasar muchas cosas y entre esas cosas, las materias primas, de las cuales Estados Unidos es un gran abastecedor, van a verse comprometidas y los precios también. Así que vamos a ver un poco ahora qué es lo que ya estamos viendo en cuestión de precios. Lo que vemos ahí, siempre yo digo en mi defensa, los gráficos son horribles, pero son necesarios, así que vamos a hacer un esfuerzo para poder observar algunos detalles que me parecen interesantes. Lo que ustedes ven a la izquierda es la evolución de la soja mayo 2025 desde febrero más o menos perdón, desde el año pasado, desde ya, miren, ¿cómo será que no veo? Desde agosto del año pasado. Eso me pasa por no ponerlo grande. Bueno, desde varios meses atrás, digamos, cómo vino evolucionando a mano izquierda la soja mayo de Argentina y a mano derecha la soja mayo de Chicago, ¿sí? Bien, acá los estoy matando a todos porque se ve como no muy bien, así que bueno, después hacemos captura de pantalla y lo ven más de cerca. Bien, como vemos, el movimiento de una y otra curva a simple vista es bastante parecido, ¿sí? Hasta la última parte. La última parte es la que viene desde febrero, digamos, en adelante,
¿sí? Desde febrero en adelante que empezamos a tener ya este ruido más concreto de los aranceles que se iban a colocar y de dónde iban a ser, a partir de qué mes iban a ser ubicados y demás, bueno, vemos que en Argentina la soja mayo tuvo un cierto sostén de precios en torno a 290, $300, ¿sí? El numerito, créanmelo a mí que es ese, porque no se ve. Pero bueno, quedó como nivelado, así como en un lateral, va y viene, pero está lateral. Sin embargo, en Estados Unidos tuvo una baja muy interesante, pasando de valores de lo que sería para ellos $400 a hoy $370, ¿sí? Así que tuvimos una situación donde vemos una especie de desacople en donde ya el precio local, estamos hablando del futuro mayo, el futuro mayo es el de la cosecha de Sudamérica, o sea, si hay un mayo que tiene que bajar, es el de Argentina, no el de Estados Unidos. Estados Unidos es como el noviembre para nosotros, el mayo de Estados Unidos, ¿sí? Porque ellos están con la última parte de la cosecha 24-25. Así que vemos un desacople en donde se sostiene, digamos, el precio de Argentina y está en baja el precio de Estados Unidos. En este sentido, tengo para decir que Brasil también estuvo teniendo premios para la soja en Brasil. Y bueno, no sé ahora, te voy a pedir que agregues alguna cosita más, Silvia, si podés, en cuanto a lo que es la exportación, porque sé que costó un poco arrancar el canal, digamos, de comercialización y no sé ahora si eso ya está bien, pero sé que los premios de precio se están sosteniendo sobre la soja de Brasil, ¿es así? Sí, los premios fueron lo que más sostuvieron, sería los premios. De hecho, es en las charlas diarias que tenemos con los participantes del mercado, es un poco una sorpresa que los precios internos estén sostenidos. Se esperaba más presión sobre los precios, obviamente fueron los premios. Es mucha especulación. Con los datos oficiales de exportación semanales están dando un ritmo muy, muy alto. Se espera que estén saliendo por lo menos que marzo cierre con unos 15 millones de toneladas, casi cerca de 15 millones de envíos en el mes. Abril tiene que ser Tremendo. más fuerte, es muy fuerte. Entonces, lo que se veía al principio, sí, lo mismo me pasó con el safrinha, se retrasó un poquito esa entrada. Y ahí hubieron muchas, es que se vieron muchas, lo que impactó ahí un poco son esas negociaciones de entender, desde noviembre, ¿no? O sea, los compromisos que se van haciendo en puerto, las posiciones que toman para febrero, para marzo, la guerra comercial, es mucha especulación, entonces eso dio como un caldo en esos premios. Estas ya empezaron a bajar, o sea, llegaron a valores bien altos, arriba de 90, 100 basis serían acá en los cents Sí, y, y ahora se espera que ya empezó a bajar porque el ritmo de salida está fuerte, ¿no? ¿Qué más? Acá también estamos en un momento de volatilidad de cambio, que eso también, o sea, en términos argentinos no es nada, pero para un brasilero es como está subiendo, bajando, para nosotros como que estamos más acostumbrados a ese a rally la, a ese rally de sube y baja, pero para ellos es una variable de incertidumbre, ¿no? Bajar 10 bien. centavos más, para ellos es como un montón. Eh, Impacta, sí, sí, pero la sí, sí. Los exportación números también son de mucho volumen, estamos mm, hablando, así que sí, claro que impacta y sí, mucho, sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Así que, digamos, tenemos estos premios de precios que por ahora se sostienen, pero que estuvieron fundados en un buen volumen exportado, porque me estás diciendo realmente no es que fue todo especulación, digamos, ¿no? Realmente hay una realidad y es que las compras se estuvieron haciendo y la soja estuvo saliendo, así que pero por ahí ahora lo que decís vos es que el nivel de especulación ya baje y bueno, se acomode un poco y entonces ya se empiece a recortar un poco. Lo que yo digo es, estamos a fin de marzo, todavía no está entrando la soja de Argentina y me da la sensación de que tenemos una posibilidad de pérdida de precio. O sea, no,
no tengo la certeza de que estos niveles de precios se sostengan de acá a los próximos 2 meses, ¿no? Lo digo porque tiene que ver con la gestión de riesgo-precio que deberían hacer ya a partir de esto, ¿no? Bien, ahí Silvia nos contestó que más o menos se utiliza un 15% de maíz para etanol y más de 50% para raciones, ¿sí? Después se exporta más del 30%, así que más o menos son las proporciones en las que se maneja. Muchas gracias, Silvia, por el dato al toque ahí. Bien, vamos a ver este otro grafiquito, que tampoco es tan lindo, pero bueno, es así, que puedo hacer con mis mañas de mala diseñadora gráfica, sí. ¿Qué eran las barritas y verde? Bien la pregunta. Abajo puse esas flechitas porque mientras el futuro mayo 2025 de Argentina se sostiene en una lateralidad, o sea, amarillo es como que ni para arriba ni para abajo, digamos, el futuro mayo de Chicago fue a la baja, ¿sí? Básicamente es por eso. ¿Y las barritas verde y roja? ¿De barras? No, esos son contratos. Eso ya viene con el gráfico, son contratos, sí. No, son los volúmenes de contratos que también se puede ver cómo en Chicago se empezaron en las bajas a operar mayor volumen de contratos, ¿no? Estas barritas de abajo que ustedes ven, viene con el gráfico, digamos, y habla de volúmenes de contratos operados, ¿sí? Acá menos en Argentina, pero igual tenemos un volumen ahí sostenido, y en Estados Unidos mayor cantidad. Bien, avanzamos. En cuanto a los disponibles, acá tenemos en el gráfico celeste, lo que ven ahí, esa línea celeste, es el Chicago, no es el disponible en Chicago, es lo que le llaman el precio continuo en Chicago, ¿sí? Así que tenemos la evolución del precio continuo en Chicago y la evolución del disponible de Argentina, Rosario, un pizarra Rosario en dólares por tonelada, ¿sí? Lo que vemos es, vamos a marcar cómo en el mediano plazo, las diferencias que vemos, porque en el mismo periodo, acá tenemos 12 meses, más de 12 meses, en realidad tenemos casi 15 meses de periodo desde febrero del 2024 hasta ahora. Lo que vemos es que Estados Unidos ha tenido fuertes variaciones de precios en el mediano plazo, son $110, desde los máximos de $460 a mínimos que marcó en $350. Mientras Argentina, en lo que es el mediano plazo, tuvo un diferencial de $60. Ahora bien, cuando nos venimos a lo que es el corto plazo, lo que pasó ahora, tenemos un diferencial de $40 en Chicago y 34 en Argentina. O sea, las variaciones, fíjense que mientras el disponible de Argentina fue levemente para arriba, porque fue desde un $270 en enero hasta hoy casi $310, y Estados Unidos hizo el camino inverso, como lo veíamos con los futuros recién, lo mismo en el disponible, ¿sí? Perdió valor más o menos en la misma cantidad. Estamos flat. A ver. Más plano, más amplio. En realidad tiene que ver también con la forma del gráfico, porque el otro gráfico, el nuestro arranca de 0, así que yo no hice eso, pero en los próximos lo acomodé. ¿El disponible es volumen? No. Precio. Precio. Disponible. Siempre es precio, sí. En función disponible, ¿por qué es disponible? Porque es el precio que le pagan al productor por tonelada. Bien, ahora, los precios futuros, según el cierre, me van a disculpar, pero no pude actualizar el gráfico, es del 26 y no del 27. Tenemos los precios futuros de cierre del mercado a término Matbarrofex de Argentina y del mercado a término de Chicago, CBOT en Estados Unidos. El azul es Argentina, el rojo es Chicago. ¿Por qué el rojo está abajo? Porque le descuento retenciones del 26% hasta la fecha que nos dieron, ¿no? Así que bueno, no es exacto, digamos, una cuenta para hacer, pero es como para descontar el grueso de retenciones y ver cómo sería Estados Unidos con las mismas retenciones nuestras, ¿no? Así que bueno, vemos cómo Argentina está teniendo valor muy por encima de Estados Unidos y sostenido en el tiempo, ¿sí? Si bien tenemos un inverso se llama esta curva que va hacia abajo desde el disponible hasta lo que es abril y mayo,
y después empieza a acarrearse, lo que se llama acarreo, que es cuando empieza a subir hasta noviembre, y ya tenemos el precio de mayo 2026 en $301, ¿sí? Así que bueno, vemos que las variaciones de nuestros valores van de 3.16 máximo a este disponible, es disponible Matva Ropex, no este que encontramos en la pizarra, que es 308. Y 292 el precio más bajo, que es en abril, ¿sí? Tenemos ahí un diferencial entre 10 y 15 dólares entre lo que es hoy y lo que va a ser la cosecha. Así que quienes están hoy levantando soja claramente tienen una ventaja sobre los que van a tener que esperar 3 semanas más para recién disponer de la mercadería. Y ¿esto sí, ya tiene en cuenta el salto, el último salto que hubo de la soja de más o menos 3.25 a 3.40? exacto, de ahora, de estos 2 días. Sí, 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 exacto. Sí, este es el cierre de antes de ayer. Así que ya está metido ese valor y el disponible estaba más o menos en 310 y por ahí. Sí, 340.000, decís vos, pesos. Sí, sí, exacto. Con salto evaluatorio y todo, digamos, o sea, levantó, al levantar tanto en pesos, a pesar del salto evaluatorio, lo mismo tuvo mayor valor en dólares, ¿sí? Bien. Ya vamos a ver en pesos también. Ahora en un rato viene ese. Bien, vamos al desacople de precios en maíz. La misma dinámica. A la izquierda tenemos el gráfico de Argentina, a la derecha tenemos el de Estados Unidos. Digamos, la flechita verde de Argentina implica que mientras nosotros nos fuimos hacia arriba desde que empezó el año hasta ahora, aunque tuvimos unas subas y bajas, ven que no es todo, o sea, va y viene como un electrocardiograma, pero se mantiene en un nivel alto de precios lo que es el maíz. Perdón, no aclaré, es el futuro julio, ¿sí? Los gráficos los hice sobre el futuro julio, que es el precio de mayor riesgo para nosotros, porque sabemos que tenemos siempre una ventaja con el abril, porque es cuando ese es el maíz nuevo que hay en el mundo, digamos, es un muy poquito maíz temprano de Brasil, que como lo dijo Silvia, se lo comen todo. Sin embargo, nosotros ya podemos exportar el maíz temprano y tiene buen precio. Pero el julio es el que compite fuerte con la safriña y es ahí donde tenemos que prestar atención porque el 70% de nuestro maíz es tardío, entonces es donde puede afectar realmente los números, ¿no? Así que bueno, acá tenemos un julio relativamente sostenido para el mercado a término de Argentina. Sin embargo, acá vemos cómo hizo un pico y después cómo se cayó de 200 a 180 dólares en Estados Unidos, el julio, ¿sí? El julio en Estados Unidos es una posición muy difícil porque cae el periodo crítico, es el maíz que están sembrando ahora y allá va a estar en floración. Entonces es el momento de nervios del mercado. Así que fíjense cómo bajó, obviamente esperando una mayor superficie de maíz y también una menor demanda sobre el maíz estadounidense. Acá sí corregí, como decía recién mi compañero, y ahora se ve un poquito mejor el gráfico, que tenemos en la línea amarilla es el precio disponible de la pizarra Rosario de maíz y la línea celestita es Chicago, ¿sí? El maíz de Chicago de Estados Unidos. Ven que se acompañan mucho los precios, bastante en el tiempo de las últimas 15, 14 meses, y al final vemos cómo el maíz argentino levanta un poco, ¿sí? Se va de vuelta a 195 y el maíz de abajo, el celestito, baja, ¿sí? O sea, se da esta cosa de los dos bajaron, los dos perdieron valor. El maíz perdió valor en esta expectativa de mayor volumen y de una safriña más tranquila en Brasil y mayor volumen del futuro maíz en Estados Unidos, pero sin embargo el nuestro empieza a sostenerse un poquito a la suba mientras Estados Unidos empieza a bajar. Así que tenemos esa situación en lo que es el disponible. Estos son los futuros de maíz, la línea azul son los futuros de Argentina, lo vemos bastante plano, ¿sí? Está entre 195, 196, 192 dólares. Eso es a lo largo de todo el año, desde el disponible hasta el diciembre. Vean que hoy está en 195.5 y diciembre 196.5. O sea, la verdad, y el más barato que es julio, 188, ¿sí? Ese es el piso de precios por ahora. Estamos viendo que 190 es un valor en el que se envuelve, digamos, todos los futuros de maíz. Y es un número
para tener en cuenta, para cargar la matriz de costos, ya vamos adentro un ratito a la parte de gestión. En cuanto a Estados Unidos, vemos que también se sostiene en torno a $160 cuando le descontamos 9,5% de retenciones. Terminamos con trigo, en esto del desacople. Fíjense, trigo. Tomamos para trigo, tomamos, ya les digo cuál, julio. Tomamos julio para trigo, en donde vemos cómo el trigo de Argentina mejoró fuertemente, ¿sí? Esta es una tirada de menos tiempo. Esto está desde octubre del año pasado hasta ahora, ¿sí? Son menos meses. Y acá lo que tenemos es febrero y marzo, que empezó a mejorar el valor del futuro julio de trigo. En cuanto a Estados Unidos, vemos cómo bajó, después subió y ahora se cae y permanece relativamente bajo, ¿sí? Olvidé comentarles que también, si bien no tenía tanta fuerza ya el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque se demuestra que lo que fue trigo no afectó prácticamente las exportaciones de trigo, alguna que otra recorte desde Rusia, pero no tanto, y ahora estos comentarios de paz, de acuerdos de paz entre estos dos países, pueden traer cierta tranquilidad. Pero la mayor tranquilidad también la aporta que el hemisferio norte viene muy bien y viene con un trigo 2025 muy bien encarrilado, digamos, con lluvias que están ocurriendo, tanto en Estados Unidos como en las zonas más productivas de Rusia y Ucrania. Así que ahí estamos teniendo un condimento bajista para el mediano plazo de trigo. Acá tenemos disponible la línea azul fuerte, digamos, disponible de Rosario, desde febrero hasta hoy, desde febrero de 2024 hasta hoy. La línea azul es de Pizarra Rosario y la línea celestita de abajo es de Chicago, ¿sí? Ven cómo se acompañan, cómo de alguna manera siempre a mitad de año, como estamos como contraestación en Argentina, siempre tenemos precios más sostenidos y ahora al último momento estamos teniendo subas de precio en nuestro trigo, mientras en el internacional baja, ¿sí? Entonces, en corto plazo vemos diferenciales de $30 en Chicago y de $40 en Argentina. 40 para arriba nosotros, 30 para abajo Estados Unidos, ¿sí? Esta es la situación de tendencia de precios. Lo que les muestro es que tenemos una realidad global que marca un mercado, ¿sí? En donde se supone que la soja tendría que ir a la baja porque tenemos buen volumen de soja, en el que se supone que el maíz tendría que estar relajado, no tan a la baja porque está más ajustado, digamos, el tema de los stocks, y en donde trigo también tendría que estar en una situación lateral bajista. Sin embargo, hay un desacople de precios entre hemisferio norte y sur, específicamente Estados Unidos y Sudamérica, por esta situación de aranceles en donde cuando tal vez Estados Unidos baja, Argentina empieza a sostener y tal vez ganar precio. Estos son los futuros de trigo. Tenemos de $220 a 226. Si se fijan, el futuro julio no está tan lejos de lo que es el marzo, ¿sí? Marzo-abril. Entonces, tal vez el premio que te pagaban antes por diferir trigo a julio, hoy no te lo están pagando y conviene más comercializarlo en el corto plazo y convertirlo, digamos, ¿no? En otros activos que me generen más renta que esperar con el trigo hacia julio. En cuanto a Estados Unidos, ven que los futuros van más bien a la suba entre mayo y diciembre, que es la fecha en la cual ellos van a estar cosechando el trigo. Bueno, en cuanto a mercado en general, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que alguien más quiera aportar, y nos metemos a la parte de gestión. Bueno, contesta 5, nadie dijo nada, avanza. Bueno, vamos a lo que es futuro y opciones, ¿sí? Herramientas comerciales para cubrir rentabilidad agrícola. Voy a hacer un repaso, pero un repaso muy rápido. Nosotros durante el año vamos a seguir charlando de esto y vamos a profundizar en herramientas comerciales, así que vamos a hacer
como un punteo del tema futuro de opciones para después meternos directamente en las decisiones comerciales. Sabemos que tenemos herramientas comerciales, es todo lo que nos permite comprar y vender. Todo contrato que nos permita hacer transacciones son herramientas comerciales. Aquellos que manejan mercadería física, como el disponible, el canje, forward con entrega, tenemos contratos que negocian volumen de mercadería, precio de mercadería, fecha y lugar de entrega entre dos personas, ¿sí? Lo que es el vendedor, el productor y un comprador que puede ser un exportador, un industrial, un productor pecuario. Se comienza vendiendo y se termina entregando. El productor comienza la operación vendiendo, pactando el precio, el volumen, todo y termina entregando la operación. Mientras el comprador comienza la operación comprando, pactando todos estos acuerdos y termina recibiendo la mercadería. ¿Ok? Ahora, futuras opciones del mercado a término, en realidad aquí se negocian volúmenes a cubrir, volúmenes que están dentro de, digamos, contenidos en contratos preformados, son volúmenes fijos, tenemos contratos en el mercado a término de 10 toneladas, que son los llamados mini, de 100 toneladas, que son los más usados, y de 1000 toneladas, que son los usados por los grandes operadores, ¿sí? O sea, no es que podemos vender un equipo, ¿sí? Siempre vamos a estar dentro de esos volúmenes que están preformados en el mercado a término. Tenemos precios futuros a cubrir. Los precios futuros son los que permanentemente se están negociando en el mercado a término y durante el día cambian y bueno, y cada día cambian. Así que son precios a negociar permanentemente, que es lo que nosotros queremos cubrir a futuro. Siempre son mercaderías que vamos a pactar algo para más adelante. Obviamente que esto tiene una fecha de vencimiento de cada contrato. Por ejemplo, los contratos marzo vencieron en estos días, ya 5 días previos, digamos, a lo que es que termina el mes, se vence el contrato de ese mes, ¿no? Acá la diferencia es que en general lo que se hace es operar diferencias de precios. Se comienza vendiendo el productor y termina comprando. O sea, no termina entregando mercadería, sino que termina cerrando la operación. Si vendió, compra. Y lo que se opera es una diferencia de precio. Entonces, para decirlo como rapidito, si yo vendo a un valor y en el futuro la mercadería bajó de valor, lo que yo vendí caro, lo compro barato y esa diferencia de precio es la que me compensan para yo entonces tener esa cobertura que estaba buscando. Si pasa lo contrario y el precio sube, lo que yo vendí barato lo voy a comprar caro y yo voy a pagar esa diferencia de precio que la descontaré de la mercadería que voy a vender y finalmente voy a tener el precio que yo había pactado, ¿no? En el caso de un comprador de futuros, él comienza comprando mercadería para asegurar un valor de compra y termina vendiendo, también obteniendo diferenciales de precios. Si él compra y la mercadería sube, lo que compró barato lo va a vender caro y va a tener ese diferencial de precios para salir al mercado y poder comprar la mercadería al precio que él quería, ¿sí? Esto lo vamos a practicar un poco más en el papel, pero se los digo como rapidito. Y el año pasado me preguntaron, y muy bien me preguntaron, ¿por qué yo ponía una frazadita ahí? O sea, porque yo la puse, porque me gusta siempre simbolizar lo que digo, pero después no lo explico, entonces soy yo la que me imagino eso. Bueno, la frazadita representa cobertura, ¿sí? Nosotros todos tenemos frazadas en nuestra casa, y la usamos cuando la necesitamos realmente, o sea, no la usamos todo el año. Hay veces que la tenemos a los pies de la cama y ahí se queda, o en un bolsito al lado de la cama. Pero cuando empieza el fresquito, ahí la necesitamos y la usamos. Las coberturas de precios son para usar cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando el mercado se pone frío, en el caso del productor, cuando el mercado baja, vos entonces, si te cubriste, vas a evitar esa baja porque usaste las coberturas de precio. Y si sos un comprador, cuando las cosas se ponen calientes y el mercado sube, en el caso inverso, digamos, las va a usar, ¿sí? Así que por eso la famosa frazadita que vamos a estar viendo siempre que aparece cuando hablo de futuro de opciones. Así que tenemos disponible canje forward, en donde el vendedor entrega mercadería y cobra dinero, el comprador recibe mercadería y lo paga, y mercadería y futuro de opciones, en donde no necesariamente hay entrega de mercadería, aunque algunos contratos futuros sí tienen entrega de mercadería,
Y el que cubre una compra o una venta, lo que hace es cobrar o pagar diferencias de precios, ¿sí? Cobra cuando es a su favor, paga cuando es al revés. Ahora, todo esto que yo les cuento, ¿dónde lo vemos? Hay una plataforma que es la plataforma A3, hace poco tiempo era plataforma Matbarrofex, y a partir de marzo comenzó a funcionar la plataforma A3, una fusión que se concretó en noviembre del año pasado entre el Matbarrofex y el MAI, que es el mercado abierto electrónico. El mercado abierto electrónico es el que opera títulos, fondos, acciones, ¿sí? Es donde podemos ver todas esas operaciones. Se fusionó el mercado abierto electrónico con el Matbarrofex, que son dos mercados a término que se habían fusionado ya años atrás. Por eso A3 son tres en realidad ahora, Matba, que es el mercado a término de Buenos Aires, Rofex, el mercado a término de Rosario, y el mercado abierto electrónico. Ahora están fusionados en una plataforma. Nosotros podemos ver en realidad por internet prácticamente lo mismo que veíamos antes, no tiene muchas diferencias y en realidad eso fue a propósito para que sea fácil de articular, pero la ventaja evidentemente de esto es, o sea, la ventaja buscada es darle solidez a estos mercados y transparencia para que puedan crecer, ¿sí? Todo esto lo que hace es que nuestros mercados puedan tener más liquidez por tener más operaciones, por tener más confianza y entonces elevar el nivel de gestión y coberturas de precios, ¿no? Así que vamos a ir directamente a la plataforma A3. ¿Cómo la vemos? Y sí, así se ve, chiquito, o sea, dependerá de la pantalla de cada uno y del zoom que le hagan, digamos, ¿sí? Entonces, yo les explico y después cada uno ahí métase, algunos ya están acostumbrados y ya lo hacen siempre, los que no pueden innovar y irse metiendo, tenemos arriba, en el menú, en lo que es este visor de precios, porque hay que entrar a Matbarrofex y de allí meternos al visor de precios, que empieza a operar después de las 11 de la mañana. En el visor de precios tenemos arriba un menú que dice futuros financieros, opciones financieras, futuros agropecuarios y opciones agropecuarias. En futuros agropecuarios tenemos una columnita, la columna de Violeta Fuerte, donde dice todas las posiciones futuras. Yo les marqué en rojo ahí, les puse una filita roja, que es la soja mayo, ¿sí? Específicamente busqué la soja mayo para que veamos cómo estaba la soja mayo. Y después les puse unas columnitas negras específicamente para ver cómo variaban los precios de un día para el otro, porque lo que podemos ver en la primera columnita negra que les señalo, que por ejemplo bajó $0,9 ese valor de un día para el otro. O sea, casi $1 de diferencia de un día para el otro. Ahí está la diferencia de operar y de cubrir y de las diferencias de precio que podemos tener permanentemente. Después tenemos los volúmenes de contratos. La segunda columnita negra marca los volúmenes de contratos. Si ustedes ponen el cursor arriba en la fila negra, dice, ¿sí? Les explica qué es lo que significa esa columna. Entonces, el volumen de contratos, como ven, tiene 2009 contratos operados en un día, ¿sí? El futuro mayo. Y cuando nos vamos a la última columnita negra que les marco, que es la anteúltima columna, es el interés abierto. Y vemos que 13.554 contratos operados de soja mayo. O sea que obviamente se está operando y mucho en estos días y es el que más se está operando. Pero es básicamente, se los muestro para que sepan cómo meterse y cómo observar los precios futuros acá. Y después vamos a ver para qué nos sirve, porque mirar los precios futuros acá está todo muy lindo, es información, pero si no lo usamos para nosotros, no sirve para nada. Les muestro algo más. Se incorporaron dos productos más en la saga de productos, y es el sorgo y el girasol. Y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Hay futuro? No, no hay futuro, pero me muestran el disponible de sorgo y de girasol en el mercado térmico. Así es una forma de irlos introduciendo y tal vez desarrollar un mercado a término de estos dos productos que tienen muy poquito volumen y en realidad nada, por eso les marqué que no tienen a veces ninguna operación, pero están y aparecen, ¿sí? No, legumbres no, o sea, tenemos soja, trigo, maíz y como especialidad aparece sorgo y girasol, que son los nuevos, digamos. Ahora les muestro las opciones agropecuarias, ¿sí? Donde dice opciones agropecuarias, lo que vamos a estar teniendo es
en una sola página tenemos las opciones call y las opciones put, ¿sí? Las opciones son seguros de precios, ¿sí? Como digo, hoy es un repaso, así que no es que vamos a estudiar en profundidad las herramientas, pero sí se las menciono. Las opciones son seguros de precios. Seguro de que yo, siendo vendedor, no quiero cobrar menos de determinado valor. Entonces yo pago una prima para asegurarme un precio mínimo de venta de mi mercadería. Y en el caso de un comprador, un seguro que no quiere pagar más de determinado valor. Entonces paga una prima por poner un techo máximo a sus compras, ¿sí? ¿Qué pasa con estos seguros de precios? Que si la mercadería para el vendedor que le puso piso de precio avanza a la suba, ¿sí? Por ejemplo, vos compras un put mayo y el precio avanza a la suba, no lo utilizás, como cualquier seguro, no lo utilizás, y vendés al mayor precio que te da el mercado, ¿sí? Y perdiste el valor de la prima que pagaste, obviamente, ¿sí? O cuando pagamos una prima por granizo y no cae granizo, o sea, es exactamente lo mismo. Y en el caso del call, yo pago por un techo de precios y si el precio evoluciona a la baja, no utilizo ese call y voy y salgo y compro a menor precio, ¿sí? Eso es. Ahora, los call y los put los tenemos en el mismo plano, ¿sí? En el visor de precios. Tenemos entonces una columnita que está marcada en celeste en el medio, que se las marqué. Esa columna son los strike, dice, ¿sí? Son los precios. Es la franja de precios que se aseguran a través de estas opciones. Fíjense, en el caso de soja mayo, puse las opciones soja mayo. Ahí voy, Jimena, ¿eh? Dame un segundito que termino de decir esto y ya te doy entrada. En el caso de la soja mayo tenemos desde un mínimo de $256, soja mayo, hasta $350. No me entró en la pantalla, pero más o menos son 350, $360. Fíjense que tenemos $100 entre el mínimo y el máximo que contempla. Ahora, se operan opciones de, vamos a suponer, 256, y allá algunas sí, ¿sí? Arriba tenemos 256, un put que valía $0,1, o sea, 10 centavos de dólar, y alguien quiso ponerle precio, piso de precio, alguien hizo 4 contratos, o sea, 400 toneladas en ese día, ¿sí? Que esto es del miércoles, pagó 10 centavos de dólar para asegurarse un piso de $256. Entonces dice, mira, hoy está más o menos en 288 por ahí, pero por las dudas, yo voy a asegurarme este piso. Bueno, después tenemos el 332. Bueno, ven que no hay nada, son todos puntitos. Quiere decir que nadie está ofreciendo o pidiendo esas opciones. Entonces, cuando nos fijamos, las que están sí operadas son las que obviamente tienen valor de prima. Así que vemos que la línea roja que les puse, la fila roja, está en la opción de $300, ¿sí? $300 es un call, una opción call, una opción de compra muy operada. De hecho, tiene 1.636 contratos de interés abierto, lo cual es para opciones, que no es un mercado tan grande, es bastante, y se sigue operando. ¿Por qué se opera mucho este call? Y antes de explicar esto, Ximena, decime que los futuros, ¿qué significa la M final? Ah, buena pregunta. ¿Se acuerdan que, voy a ir para atrás un segundito, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los futuros les dije que teníamos distintos tamaños de contratos? Ustedes van a ver que dice soja mayo 25 y abajo soja mayo 25M. Ese M son los contratos de 1.000 toneladas. En realidad no van a haber diferencia de precio entre uno y otro, generalmente van a mostrar los mismos precios, pero se muestra que son de 1.000 toneladas. Y más abajo, cuando se fijan en el visor de precio, tienen soja mini, que es la de 10 toneladas. Esa a veces sí cambia el precio, ¿sí? A veces son distintos los precios que se mueven ahí. Bien, seguimos con las opciones. Bien, les contaba del call a $300. Es un call muy operado porque ha estado rondando la soja mayo en torno a 290, $300. Entonces, aquel que vendió a futuro, por ejemplo, a 290, $295 soja mayo, dice, che, ¿qué pasa si algo falla y se me va para arriba? Entonces, vende en futuro y hacen lo que se llama put sintético.
En lugar de hacer put, porque por ahí no hay opciones no te ofrecen demasiadas opciones put en algunas ocasiones, no están muy ofrecidas, pero sí los call. Entonces decís, me compro un call de $300, si llegara a subir la soja, lo que yo ya vendía a 290, 295, me lo vuelvo a comprar. No es cierto que me lo vuelvo a comprar, es la movida, pero es para que sea más fácil de entender. Me lo vuelvo a comprar a $300 y, por ejemplo, que te subí a 310, lo vendo a 310 y me gano esos $10, ¿sí? En realidad lo que a mí me dan con este call es un derecho a un futuro de 300. Y entonces ese futuro, como siempre, lo compro y lo vendo, haciendo esa operación que les decía, compro el futuro, lo vendo a la diferencia de precio y me dan ese diferencial de precio. Esto siempre está. El costo es la prima y obviamente esto tiene costos de transacción que tiene que ver con las comisiones, costos de sellos y demás, que lo hablamos en profundidad en alguno de los talleres, lo vamos a hablar este año, y vale la pena tener en cuenta estas operaciones porque nos cuentan la medida del riesgo que yo estoy acotando y el costo de acotar ese riesgo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el cola 300 vale $2,2 por tonelada. Entonces, mi costo del riesgo de perder subas, en el caso de hacer un put sintético, en la prima es $2,2, ¿sí? Más la diferencia que haya entre los 300 y el precio al que yo vendí, ¿no? Porque no estoy exactamente difíciles que yo venda, qué sé yo, a $2,95 y encuentre un call apropiado a $2,95. Sería lo ideal y a veces pasa, pero no siempre, ¿ok? Bien, esto es opciones. Acá lo que les muestro son los futuros financieros, ¿sí? Yo les puse de título plataforma A3, así que les estoy mostrando todo lo que la plataforma, disculpen que es un montón, pero bueno, vamos, todavía nos queda un ratito, así que tómense un cafecito, un mate y a prestar atención. Los futuros financieros son los futuros de dólar, ¿sí? Futuros de dólar que tenemos desde el dólar marzo, que ya está venciendo, digamos, ya el lunes no va a aparecer más, hasta el futuro de dólar febrero 2026. Probablemente la semana que viene ya salga marzo 2026. ¿Sí? Generalmente va con 12 o 13 meses para adelante, de 11 a 13 meses para adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo todos los días, lo que están viendo no tiene operaciones porque lo saqué esa captura de pantalla después que había terminado de operar el mercado. Así que por eso lo ven así. Pero cuando lo ven moviéndose el mercado, aparecen numeritos por todos lados. Lo que está marcado ahí es el dólar mayo hasta el dólar, espérate que me fijo, hasta junio me parece que lo marqué, hasta junio. ¿Por qué marqué esa saga, digamos, ¿no? ¿Por qué marqué los primeros meses? Porque es donde en realidad el interés abierto, que es la cantidad de contratos que se hacen de dólar, es más abultado, ¿sí? Es donde vemos, por ejemplo, en el dólar marzo, perdón, está operado en 1.240.757 contratos, ¿sí? Así que bastante. Cada contrato es de $1.000. Así que bueno, si quieren saquen la cuenta de los dólares que hay dando vueltas por ahí. Estos son futuros de dólar. Entonces, lo que yo hago cuando compro un futuro de dólar, digo, yo creo que el dólar a marzo, abril, a mayo va a estar en tanto. Yo compro ese dólar. ¿Sí? Como yo agarro los pesos, te doy los pesos y te compro ese dólar a ese valor. Obviamente se hace igual que con los granos. Entonces, a la hora de irte de ese futuro, lo que haces es vender el dólar. Si de acá a mayo, por ejemplo, el dólar bajó, y vos compraste este valor, lo vas a vender más bajo y vas a tener que pagar la diferencia. Y si al revés hubo una devaluación mayor a la esperada y subió, te van a pagar a vos la diferencia. ¿Ok? Bien, esto que les cuento ahora en la mecánica lo van a ver en la práctica de lo que pasó justamente estos días. Entonces, los más operados son las primeras posiciones y hay personas que compran ese valor y hay personas que también venden ese valor. Los productores de granos son vendedores de dólares, ¿sí? Lo que pueden hacer en realidad es venderse en el dólar, ¿sí? Porque lo que hacen es estar vendiendo mercadería. Entonces, se pueden vender en un valor y entonces es como que ustedes transforman lo que tienen en dólares a pesos, ¿sí?
Al venderse están como especificando. Bien. Acá lo que estamos viendo es la evolución del dólar, de los futuros de dólar. ¿El productor utiliza el futuro de dólar bastante? Algunos productores que están más familiarizados con, ya trabajan con operadores y demás, ¿te puedo preguntar si utilizás dólar futuro? No. No, no usás. No, No. no, no. Bueno, Muy Vengo- ligado a la Vengo acá para exportación. aprender. Debe estar muy ligado a Muy ligado a la exportación, a grandes operaciones. Algunos productores lo empezaron a utilizar, sobre todo cuando empezaron a ver saltos cambiarios, digamos, en donde empezó a tornarse una herramienta, digamos, una herramienta financiera también, ¿sí? Para poder calzar, digamos, operaciones y ya quedarme quieto con eso y entonces lo emparejo con cobros, bueno. Sí. Opciones usan bastante. Opciones de dólar, no. No, los seguros especiales de precio. Sí, los put y call de grano se usan, no está tan, digamos, la mayor liquidez de opciones de put y call están en soja, en segundo lugar maíz y en tercer lugar trigo. Muy poco, casi nada trigo, ¿sí? Es más físico el mercado de trigo y no se hace tanto. Bien, estos son los futuros de dólar ROPEX, ¿sí? La línea verde es el cierre de ayer, ¿sí? Este sí se los actualicé. Es el cierre de ayer. Y la línea roja es el cierre del miércoles de la semana pasada, ¿sí? La semana pasada, si veían el gráfico la semana pasada respecto a la anterior, teníamos un salto enorme de precios por el temor de, digamos, de que se salga del cepo cambiario y una corrida y demás, y esto generó una especulación que hizo que saltaran no solamente los tipos de cambio alternativos, sino también los futuros de dólar ROPEX, ¿sí? O sea, como que vaticinando una devaluación mayor a la que hasta febrero, digamos, se proyectaba. Entonces, lo que estamos viendo es una especie de corrección de lo que fue la semana pasada. Vemos que los futuros de dólar de los primeros meses están ya por debajo y los más lejanos están cerquita y un poquito por arriba, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos un poco lo que es la expectativa de los valores de futuro, donde marzo está a 1.076 pesos y donde febrero del año que viene está en 1.435. Una Ahora, pregunta. sí, Este dólar es como que estaría replicando o copiando el dólar divisa Banco Nación. exactamente, el dólar Al cual divisa, transamos exactamente, el dólar Lo mayoritario. que es interesante, me parece, es el hecho ocurra en la tasa. O sea, no tiene los distintos futuros de dólar, ¿no? Ujú. Pero Hay una tasa implícita. hay una tasa Exactamente, que te va a determinar su ocurrencia o no de Exactamente, nosotros hemos estado siguiendo las tasas y cuando anualizamos la tasa, ¿sí? Porque tenemos un cambio del precio, por ejemplo, de 1.076 a 1.121, que es la diferencia entre el dólar marzo y el abril, y cuando anualizamos la tasa de ese salto cambiario de marzo a abril, te da que es un 48% anual, ¿sí? Que generalmente es lo que pasa entre las primeras, ¿no? O sea, es que, más cercana. es la más alta, ¿no? Después se va corrigiendo. Ahora, cuando nos vamos de julio en adelante, vemos que está en torno a 36, 38% anual. Ahora, esto, hace 15 días atrás era 28% anual. Entonces, está mucho más baja esta tasa devaluatoria anualizada de mes a mes. Lo que se cree, y como acá estuvieron habiendo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cuyos detalles todavía no están explícitos y bien publicados, pero aparentemente todas esas negociaciones están llegando a buen puerto. La salida del cepo no va a ser inmediata y todo eso, digamos, entre traer más divisas, digamos, al Banco Central y ralentizar la salida del cepo a fin de año más o menos, haría que esto volviera un poco al nivel que estaba hace 15 días atrás, ¿sí? ¿Vos no creés que van a liberar el cepo más cercano a las elecciones? No, en realidad el cronograma que dicen del Poder Ejecutivo es, pues ellos más o menos te dan una expectativa. El fondo primero
las elecciones y después vendría, en ese orden, después vendría la salida del cepo, según lo que tienen programado, ¿no? Perdón, Sí, otra pregunta. sí. ¿Cómo incide esto en el precio disponible? Porque yo creo que esto tiene mucho que ver, más allá de los fundamentals de mercado, como que la expectativa de cómo estará el dólar o no tiene que ver con el precio disponible y cómo... Con el precio disponible y con el futuro precio disponible, ¿no? O sea, cómo incide también sobre lo que se espera para adelante, porque no es lo mismo hoy vender una soja, si me ofrecen una soja especificada. Victoria me pregunta cómo incide el dólar futuro sobre el disponible y sobre lo que puede ocurrir, digamos, de acá en adelante. Obviamente que el tipo de cambio nos está afectando en el día a día. Hemos visto cómo se levantó el precio en pesos, digamos, de la soja, del maíz, de todo, por este dólar como más caro, digamos, en pesos. Y se vio también que no levantó demasiado, digamos, en dólares por ser un tipo de cambio más alto. Así que lo que esto me afecta es en el poder adquisitivo. El poder adquisitivo en pesos es como que se eleva en la medida que no sea acompañado por una inflación de mayor ritmo, y en dólares, bueno, me queda ahí, depende de lo que crezca en dólares, porque si crece demasiado el tipo de cambio, pero en dólares se acota, el poder adquisitivo en dólares se me puede llegar hasta reducir, ¿sí? Ocurrió hace unas semanas atrás que aumentaba un poco en pesos, pero el tipo de cambio aumentaba más y en dólares bajaba, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver, los valores son en términos de poder adquisitivo. ¿Qué necesito yo? Necesito vender grano para pagar sueldos, para pagar costos de estructura, para pagar costos de la vida. Bueno, necesito tener un buen poder adquisitivo en pesos. Tal vez este es un buen momento porque tengo un tipo de cambio más alto para poder convertir a pesos y para poder traducirlo en mayor poder adquisitivo en pesos. ¿Qué necesito? ¿Comprar insumos? Bueno, necesito mayor precio en dólares. Así que ahí es donde también tenemos que prestar atención para saber cómo gestionar la comercialización en función de lo que queremos. Lo que les muestro acá es una evolución de lo que fue el dólar mayo 2025, desde que empezó su cotización, que fue en julio del año pasado. Junio-julio del año pasado ya teníamos el futuro mayo 2025, ¿sí? El futuro mayo 2025 nos muestra cómo evolucionó desde el año pasado hasta ahora ese valor. Si se fijan, tuvo una caída tremenda, ¿sí? Se vino desde valores de 1.440 pesos, hasta mínimos de 1.100 pesos. Ahora, al último, acá está el salto que pegó la semana pasada, ¿lo ven? Ese piquito, bueno, ese salto que pegó la semana pasada, si se fijan, era enorme, ¿sí? Pero cuando lo vemos a la luz de la distancia, tampoco era tan grande, ¿sí? Entonces, por eso es bueno ver en perspectiva a veces. Y ahora vemos cómo empezó a volver hacia atrás, pero no está en este nivel, está más cerca del techo que del piso. Esto es importante porque cuando tenemos algo más cerca del techo que del piso, eso es bueno ¿para quién? ¿Para un vendedor o para un comprador? Para el vendedor, ¿sí? El que está vendiendo, si está más cerca del techo, mejor. Así que pensemos que si este valor después termina evolucionando hacia donde estaba antes o más cerca del piso que del techo, y por ahí pierde un poquito de poder adquisitivo. Así que, para pensarlo, ¿no? No digan que no les dije. Sí. Bueno, acá tenemos lo que me preguntabas, Victoria. Tenemos los futuros de soja que habíamos visto antes, los futuros de soja con Estados Unidos y con Argentina. Bueno, aquí tenemos los futuros de soja en dólares, solamente de Argentina es esto, y especificado, ¿sí? Tenemos una doble columna, ¿sí? A la izquierda está en dólares y a la derecha está en pesos. La línea azul nos muestra el valor en pesos, ¿sí? Entonces tenemos un disponible
igual esos valores son del Matbar Rofex, no es el disponible de pizarra, ¿sí? Es el disponible de Matbar Rofex que siempre está por encima, no siempre, pero generalmente tiene un poquito más de valor que el del físico. ¿Por qué? Porque se opera más rápido, se opera más cantidad, copia más los precios internacionales y en el físico tenés operaciones más dirigidas, ¿no? Estáticas. Sí, a veces es al revés. Lo que digo es no siempre coincide y en general le gana un poquito el Matbar Rofex. Ahí tenemos un delay, digamos, ¿no? Bien, vemos cómo las cotizaciones de marzo, que marca $300, muestra un valor de 322.800 pesos, y como mayo marca un valor de 342.896 pesos con 295,6. O sea, es un valor en dólares más chico, pero como hay un salto devaluatorio más grande, el valor en pesos crece y bastante. Ahora, lo mismo para maíz, lo voy a pasar rapidito, pero no se asusten, es porque les quiero mostrar algo específico. A ver. ¡Ay! No me está avanzando. A ver. Sí, A mí me avanza, pero a ustedes no. No. A ver. Espera. ¿Qué pasó acá? A ver, ahí está. No, lo que pasa es que tengo que... Ahí está. Ahora sí, ya se volvió a la normalidad. Bueno, quería llegar a este cuadrito. Lo que tenemos acá son los valores futuros de soja, maíz y trigo especificados. ¿Por qué especificados? Porque agarro el valor en dólares de la soja, del mayo, por ejemplo, en dólares, y el valor del futuro de dólar mayo y los multiplico. Nada más que eso. O sea, es una multiplicación que la puede hacer cualquiera viendo la plataforma que les mostré antes. Bien, y cuando hago eso, le saco también la tasa. ¿Sí? ¿Qué tasa tiene respecto al disponible, ahora sí, el disponible pizarra? Entonces ahí lo comparo con disponible pizarra, ¿sí? Entonces suponiendo una pizarra de 300, digo suponiendo porque ayer también hubieron operaciones y no sé en qué quedó, si quedó en 340 capaz o más o menos. Suponiendo 330.000 pesos la tonelada, la soja mayo, que me resultaba en 342.000 pesos, representa una tasa anual del 21,6%. ¿Sí? Entonces vos decís, si yo cosecho hoy soja, hoy, porque tengo un lote temprano, porque levanto hoy la soja, ¿qué hago? ¿La vendo hoy o más vale le pongo precio a mayo? La del futuro es más alta. El futuro es más alto, pero la tasa es del 21,6 anual. Perdón, ¿cuánto es la eh, ¿La tasa nuestra? sí, ¿La tasa de interés? sí. Ahí la tenés. Ah. 33,6% tasa de interés. Tasa de interés de cheque de pago diferido 32 o 35%. Entonces no me conviene guardarla. No me conviene, No, pues está por debajo de la tasa. porque pierdo poder adquisitivo en pesos. Sí, sí. ¿Sí? Ahí está. Pero esa tasa de Eso interés, es. ¿en qué momento está medida? La general. La tasa de interés ahora. Claro, Analizada. Sí, todas. Ahora. claro. Ok. Todas son anuales. Bien. Ahora, Tenía. Tenea, Tenía. exactamente. La tasa a noviembre, por ejemplo, ¿sí? Con el precio futuro noviembre de hoy, con el dólar noviembre, me da 414.000 pesos. Y me acuerdo que cuando hace un par de años atrás se ofrecían muchas operaciones en pesos. Che, pero la soja está tanto. ¿Te fijaste la tasa? Porque por ahí en pesos parecía, es un montón. Más fácil comprar. Compararlo con 330.000 pesos es un montón. Pero ahora, viendo la tasa anualizada es 38% anual. Bueno, 38% anual por ahí me da un poquito más, ¿no? Bueno, pero ahí entran las expectativas. Exacto. Y para mí que digamos, la proyección del dólar futuro está, digamos, hay como mucho riesgo en el transcurso del tiempo. Entonces, Exactamente. que después cuando lleguemos a noviembre es muy posible que el dólar esté muy por debajo y si nosotros ejecutamos esta operación, yo guardé la soja hasta noviembre y al final no resultó ser tan... No, porque esto es seguro, ¿eh? Estos son futuros. Si vos entonces hoy... algo fijo. Exactamente. Perfecto. Justamente como estamos más cerca de los techos que de los pisos, por ahí sería un buen momento para vender dólar, ¿sí? En estas posiciones que quedaron tan arriba. Entonces,
Ahora sí. Es una alternativa, ¿sí? O sea, no, tampoco es para tirar manteca al techo, porque es 38%, pero por ahí nos ganamos ahí unos morlaquitos más. Después en maíz, lo que vemos es que tenemos un abril respecto del disponible que me ofrece un 50% de tasa de interés anual, ¿sí? O sea, está claramente muy por encima lo que es abril respecto a lo que es el disponible. Así que para pensarlo. Y les cuento una cosa más. En el Manual Rofex podemos hacer futuros con entrega también, ¿sí? Hay productores que son de mis alumnos preferidos, por supuesto, porque son los que se animaron, empezaron a operar y me dice, yo ya me anoté, porque justamente por este diferencial del que hablábamos, Victoria, de que por ahí dice, me pierdo de precios disponibles mejores. Bueno, se pueden hacer operaciones con entrega en el Manual Rofex y a veces tener un mejor precio que en el mercado físico convencional. Vos te referís, es entregar el producto físico Sí. al futuro y te pagan el valor del futuro. Exactamente. Sí. Va con entrega. Sí. Son contratos específicos, ¿no? Están los futuros sin entrega y futuro con entrega. Así que es para pensarlo cuando pasan estas cosas en donde uno puede hacer alguna operación futura con entrega y bueno, ya mejora el resultado, digamos, de la operación, ¿no? En trigo, por ejemplo, tenemos una tasa anual para el julio del 47%. Y acá también tenemos que ver otra cosa, ¿no? De si yo vendo hoy disponible, ¿qué puedo hacer hoy con el dinero y qué tasa puedo generar? Porque tal vez la puedo mejorar. En vez de hacer un futuro, derivar la mercadería, el riesgo de tener mercadería guardado estos meses, bueno, son análisis que hay que hacer. Entonces, a la luz de la tasa, cuando vemos la tasa, podemos ya empezar a pensar más financieramente. Por eso vamos a estar... Perdón, el juego si entrego el momento de cosecha es que en vez de invertir en un dólar común, invierto en el dólar futuro. ¿Pero eso tiene un costo para mí? Todo lo que hagas en el mercado a término tiene un costo y no solamente tiene un costo, sino que vos estás pactando un valor y si eso va en un sentido contrario, vas a tener que pagar las diferencias. Lo cual en realidad tiene que destacarse el sentido de la cobertura, de la frazadita, porque lo que yo estoy haciendo con esto es decir, a mí este dólar a ese valor me sirve, a mí la soja a ese valor me sirve, cierro ese valor porque yo con los compromisos que tengo a ese mes, voy a estar bien con este valor. Entonces esas son las cuentas que hay que sacar. De acuerdo al valor de los otros dólares financieros, o sea, no, del mercado de cambio. Esto fluctúa todo el tiempo. Todo el tiempo. Bien, avancemos con la gestión comercial. Esto apareció en el informe público de esta semana. Hablamos de lo que es análisis de costos y márgenes ex ante y ex post, ¿sí? Ex ante presiembra, ex post a cosecha o post cosecha, ¿sí? Bueno, nosotros hacemos nuestro presupuesto, vemos, bueno, cuánto vamos a pagar de alquiler, cuáles son los costos de implantación, labores, proyecto generalmente un rendimiento según cómo viene el año para adelante, proyecto precios de venta según los futuros que hay. Yo el año pasado cuando decidía la siembra de soja ya tenía el futuro mayo a la vista. Generalmente los futuros están con casi les diría que 18 meses de anticipación, o sea que lo puedo ver bastante antes. Y ahí yo ya tengo ya está teniendo el valor de la soja mayo 26, ¿sí? Así que yo ya puedo saber cuánto dicen que va a valer la soja mayo 2026. Ahora bien, saco esas cuentas, me fijo qué márgenes me dan, ¿sí? Pongo todos los costos y según los precios de ese momento y según la proyección de rendimiento que yo estoy haciendo en ese momento, voy a tener los márgenes. Como ven, en el cuadrito de arriba, que es el análisis ex ante hecho con números de julio, junio del año pasado, me daba un margen bruto positivo para soja de primera, soja de segunda y maíz temprano, y un margen negativo para maíz tardío y trigo, ¿sí? El trigo, de hecho, causó grandes problemas porque obviamente estaban reclamando y pidiendo quita de retenciones porque los números daban en rojo.
Ahora bien, cuando yo tomo el margen bruto y lo pongo sobre los costos totales, lo que me da es una medida de rentabilidad. No es rentabilidad, porque para rentabilidad necesito los costos totales, costos de estructura y demás, pero es una medida de rentabilidad sobre margen bruto, ¿sí? Como para tener en cuenta a simple vista. Teníamos una rentabilidad del 13% en soja de primera, 20% en soja de segunda, 4% en maíz temprano. Aclaro que no pongo el margen de trigo-soja. El margen de trigo-soja da levemente positivo porque levanta la soja de segunda y tira para abajo el trigo, ¿sí? Es como esa dupla, digamos, que va junta. Ahora bien, junto con esto, junto con ese análisis ex ante, en una matriz de costos que manejamos siempre y que el que la quiera me la puede pedir y se la paso, tenemos precios de indiferencia y rendimientos de indiferencia. Los precios de indiferencia nos dicen a qué precio tendría que vender la mercadería con el rendimiento que yo digo que va a tener para que el margen me dé cero, para salir hecho, como dicen, ¿sí? Y el rendimiento de indiferencia me dice, al precio futuro que me están dando, cuánto me tendría que rendir para yo pagar todos los costos y salir hecho, ¿sí? Entonces yo me fijo en el precio de indiferencia y en el rendimiento de indiferencia cuán lejos está de lo que me está diciendo que es o de lo que es posible, ¿sí? Fíjense que en trigo me da un rendimiento de indiferencia de 46 quintales, ¿sí? Cuando tenemos trigos de 40, hay zonas de 50 en Buenos Aires, por supuesto, pero hay zonas de zona núcleo donde hay gran superficie de 40, 42, 38, 35, ¿sí? Bien. Esto está hecho para el sur de Santa Fe. Ese cálculo le metes un interés. No. No De hago. los días de siembra. No. Lo único que hago es como si fuera estático, bien de verdulero, digamos. Sí, una foto. Los costos en dólar. De ese momento. En dólares y después replico en el ex post que hice. Dejé igual lo que fue alquiler y costos de implantación. No moví el alquiler lo tengo en soja al año pasado y lo dejé igual estaba $300 justamente, así que no cambió tanto, digamos, en dólares. Así que no hice ningún cambio en lo que es alquiler y costos de implantación y cambié rendimientos. Los rendimientos en realidad los dejé todos iguales y lo que cambié fueron los precios futuros, ¿sí? Dejé rendimiento igual y cambié los precios futuros a los precios que estábamos teniendo en soja mayo, en soja julio, maíz abril, maíz julio y trigo marzo, trigo de ahora. Y me da ahora todo verde menos el trigo, ¿sí? Aún el maíz tardío me da apenas $12 por hectárea, pero ya es como que se me transformó en positivo por esta escaladita de precios que tuvimos que me mejoró la ecuación, ¿sí? Ahora bien, es un ejercicio que hice cambiando los precios, pero es un ejercicio que normalmente, y corríjanme, ustedes que están del otro lado, los presentes, generalmente lo que es el análisis ex ante siempre se hace, por una o por otra cosa se hace para ver el presupuesto, para ver cuántos quintales me cuesta, para ver cómo viene, cuánta superficie hago y demás. Ahora bien, el ex post muy pocas veces se hace, ¿sí? Salvo que tengamos una disciplina de gestión. Pero si no la tenemos, no nos ponemos a ver si me dio como yo dije que me iba a dar o me dio distinto. La verdad es que es donde me permite ver, reflexionar cómo estoy, porque incluso ahora sigue siendo ex ante, porque la mayor parte de lo que es maíz y soja no está presente, ¿sí? Pero es fundamental hacer este análisis ex post para ver realmente cómo vengo. Entonces, si el riesgo-precio compromete la rentabilidad, las coberturas de precio tienen sentido, ¿sí? Bien. Tengo una consulta, María. Sí. En maíz, no me confundí. La penúltima fila de maíz tardío, ¿no? Sí, es mucho más. Ahí, ¿tuviste en cuenta alguna cuestión de variación de rendimiento con respecto a la que habías tenido en la... 80 quintales. Siempre 80 quintales. Solamente el precio. Porque viste que mejoró por ahí un poquito mejoró, la situación. Exacto, o sea que ese 12... Sembrar tardío que sembrar Exactamente. No quise meter la variable rinde bien para manejar solamente el tema de precios. En los dos casos es... El mismo rendimiento
y lo único que hice fue cambiar los precios, a los precios que hoy me está dando. ¿sí? El mismo. Perdón, No, sí, una sola cosa. perdón, Gracias. perdón. Luego una sola cosa más. Vos decías, son $300 de alquiler. No, No, 16 quintales de soja. A $300 la soja. A $300. No, por eso Te quedó el ruido. No me cierra. No. Quintales, digo, no consigo. No. 16 quintales de soja. Claro, yo dije, no. Lo que dije fue que Estamos sí, alquilando vamos a muy caro, suponer. estoy alquilando muy caro. Claro. Lo que digo es que si yo lo pagué el año pasado o lo pagué este año, en el mismo tiempo, me da lo mismo porque está más o menos $700 por ahí. 16 me cierra bárbaro. Pero vos tomaste el alquiler de la... Porque el alquiler se paga al inicio. No, de alquiler no hablemos porque es un capítulo totalmente aparte. Sí, independiente que los precios fluctúen, en general, por lo que vos recordás, el maíz, entre el temprano y el tardío, quiero saber, porque hay un diferencial grande. Hay un diferencial de rendimiento y de precios. ¿En general? Más o menos. Sí. Para De que hecho, fuera el temprano. los mejores rendimientos los tenemos en el temprano, los techos de rendimiento se tienen en el temprano y los techos de precio también, porque en el mundo, lo que dije hace un rato, ¿no? La cosecha temprana sale en un momento en el cual no hay maíz nuevo en ninguna parte. Entonces el nuestro es como la perlita de oro. Y eso se da en general. Sí. O sea que tomo esto más de común. Ujú. No, bueno. Bien, según rentabilidad objetivo, y acá viene el tema de la rentabilidad objetivo, ¿no? Es decir, ¿cuánto querés ganar? Entonces, no es la pregunta a qué precio lo querés vender. La pregunta es, ¿cuál es la renta que justifica que vos arriesgues este capital todos los años y quieras seguir en la actividad? Entonces, ¿cuál es mi rentabilidad objetivo? Es una pregunta que a veces no se hace, ¿sí? Es una pregunta que a veces aprendemos y hacemos cursos de futuro de opciones, pero no se hace esa pregunta. Y es como el piso, ¿no? Porque si yo no sé cuánto quiero ganar, no sé para qué quiero hacer todo lo demás. ¿No? Exacto. Entonces, según la rentabilidad objetivo, plantear el precio objetivo. ¿Sí? Porque yo ya conozco más o menos los potenciales productivos de cada zona. Entonces me planteo el precio objetivo. Y desarrollo una planificación comercial. Siempre muestro esta fotito de las proporciones, no es así, no es que lo tengan que hacer así, pero es un modelito que cada uno, tranquera adentro, tiene que analizar según el año, según la expectativa y según riesgos, qué valores quiere cubrir en qué momento, ¿sí? Pero acá decimos que en presiembra quiere decir antes de sembrar, cuando estoy comprando los insumos, cuando estoy ya comprando la cosecha, porque yo cuando compro los insumos estoy comprando la cosecha, ¿sí? Estoy comprando lo que voy a cosechar. Cuando estoy comprando, y yo ya tendría que estar vendiendo algo. Entonces un 20, un 30%, si los valores acuerdan a la rentabilidad que yo necesito, podría estar avanzando en un 20-30% de lo que espero tener, y siempre considerando los riesgos productivos, por supuesto. Después, durante el ciclo del cultivo, puedo ir avanzando desde 30 y hasta un 60% de coberturas, ¿sí? Desde que siembro, paso toda la implantación, paso el periodo crítico, paso todas las etapas complejas y voy avanzando a medida que veo cómo va avanzando el cultivo y voy teniendo mayor certeza de lo que voy a levantar hasta un 60%. En post cosecha terminar la comercialización. Qué lindo, precioso. Miren, esto es la gestión comercial de la 23-24, que ya terminó hace ratazo, ¿no es cierto? Tenemos un 85,5% del trigo ya con precio, 86% del maíz y 71% de la soja. Todavía queda 29% de soja sin precio de la campaña pasada, con un inverso de $10 a $20 entre una posición y la otra. Veamos la 24-25. El trigo ya lo tenemos levantado hace rato, así que ya es post cosecha. 54% del trigo con precio. Maíz. Estamos en cosecha y precosecha, ¿sí? Cosecha y precosecha. Estamos en el temprano. 12% de maíz con precio, ¿sí? O sea que del hipotético de allá arriba, nada que ver, digamos, ¿no? Porque ya estamos acá y estamos recién con un 12% con precio que avanzó un montón cuando empezó a avanzar la cosecha.
les aclaro, porque este 12 era 8 hasta... sí, sí. Bien, y soja, un precio de la campaña 24-25, tenemos un 6%, estando en precosecha, ahí, 6%. ¿Sí? Marianela, yo siempre me manejaba con el contrato de futuros, haciendo Forward, sí, haciendo como el esquema que presentás. Y en la 2022, con la sequía, pero me empomé mal con los contratos de trigo, o sea que ya no hago contratos forward de trigo, soja y maíz. ¿Con cuál operás más forward? soja. Con soja. Sí. Bien. ¿Y te fue mal con trigo? Con trigo. Sí. Bien. Porque hiciste una proporción y la campaña fue al revés y no cosechaste. No coseché. Y tuviste que pagar. Pagar, sí. O comprar trigo. No. Fue muy problemático porque justamente entré en conversaciones con el importador porque a ellos sí les rolearon los contratos y según yo entendía y veía en las resoluciones, eso lo tenía que estaba a los contemplado, sí. Pero no nos dejaron rolearlos a nosotros. Y bueno, la verdad que fue como una negociación bastante asimétrica en la cual nosotros terminamos perdiendo. Y ante ese escenario, dije, bueno, se llega a presentar de vuelta una situación así y listo, no quiero pasar por lo mismo. Bueno, ahí está también, en esas proporciones, si bien yo puse, esto que yo les muestro es físico, ¿sí? Es físico. Ahora, a veces lo suelo hacer también que le agrego los contratos de interés abierto en el MATBA-ROFEX, porque en verdad esas proporciones estamos hablando de poner precio o coberturas de precios, ¿sí? Las coberturas de precios me permiten salir, escaparme de la entrega del físico. No obstante eso, siempre está bueno contemplar, según el historial de las campañas que tenemos, cuáles son los mayores riesgos productivos que tenemos. Entonces hay cultivos más riesgosos que otros. Entonces ese 60% con precio, capaz que en algún cultivo es un 40% o es un 60% de un rendimiento muy bajito. ¿Sí? De poner, bueno, pongamos el rendimiento promedio tirando para abajo y en función de ese rendimiento hago esto. ¿Sí? Entonces tiene que ver con un manejo productivo y comercial. Y manejar las herramientas de cobertura me permite hacer esto y salirme rápido sin necesidad de ese tipo, porque además es complejo porque es hasta judicializable, digamos, ¿no? O sea, mucha gente tuvo problemas, con trigo principalmente se dieron esos problemas. Entonces, son situaciones que además quedan en el inconsciente de uno como que no, los futuros no sirven, y en realidad es un forward que hiciste en una oportunidad, tal vez con un criterio bueno para lo normal, pero no contemplando un riesgo climático. $365 la tonelada de trigo, que fue justo cuando empezó la guerra de Ucrania. Sí, sí, tremendo. Imagínate cubrir eso. No, tremendo. Y hiciste una proporción muy alta. No tan alta, pero era como... Pero no pudiste cosechar nada. 40.000 kilos. Claro. No coseché nada. Ah, se perdió, claro. Sí. No, es digamos, lo que es forward con compromiso de entrega, obviamente, tiene que hacerse contemplando fuertemente el riesgo climático de cada zona, porque hay zonas donde decimos no le erran una. Entonces, ¿y qué pasa? Si en 10 campañas te fue mal en una, aún tenés un respaldo para responder. Pero el problema es cuando son zonas más... Exacto. Perdón, una aclaración, Marianela. ¿Este porcentaje es rentabilidad o el porcentaje que... Volumen. Volumen. Todo lo demás, que no... las proporciones que faltan están expuestas a riesgo de bajas. Sí. Gestión de decisiones comerciales. Bueno, acá un poquito algunos tips, así si los quieren tomar, y para considerar cada uno según su gestión, ¿no? O sea, imagínense que esto es súper general.
Pero bueno, en el disponible, lo que es 23-24, el saldo que estamos viendo que queda un 29% de soja por comercializar, la realidad es que los precios me dicen que avanzar con liquidaciones del disponible y reinvertirla sería una buena alternativa, ¿sí? Sea en canjes, insumo, en herramientas bursátiles que me aporten rentabilidad. Lo que es soja 24-25, bueno, lo que ya esté levantando, aprovechar los precios porque siguen dentro previo al inverso, con casi $310, realmente vale la pena. Y lo que es este futuro mayo a noviembre, toda la saga de futuros, se puede vender forward con precio o cubrir futuros, que es la diferencia, cubrir futuros, y comprar futuro de dólar elevando el rendimiento en pesos, preferentemente de julio en adelante, que es donde está este salto que me permite una mayor tasa, ¿no? Las opciones call me aportan flexibilidad alcista y cuando aparecen put hay que considerarlos para poner pisos. En cuanto a maíz, tenemos algún saldito del maíz viejo, bueno, liquidarlo porque realmente los valores son muy interesantes. Prácticamente en dólares no hay inverso con abril, aunque en pesos sí me dio una buena tasa, pero el riesgo de bajas aumenta a medida que avanza la cosecha, a medida que la expectativa del maíz safriña se va aclarando y a medida que también Estados Unidos puede llegar a seguir avanzando con un maíz fuerte, ¿no? Así que interesante el maíz de corto plazo. Ahora, el 4.25, cubrir los precios de abril y julio, con valores en torno a $190. Prácticamente hay poca diferencia entre uno y el otro. Y ver la posibilidad de vender futuros de dólar ROFEX abril para aprovechar ese pico de precios que está en el corto plazo, ¿no? Cubrir futuro septiembre también sería una posibilidad por la tasa que me ofrece. Por último, trigo, bueno, liquidar y canjear por insumos o reinvertir en herramientas bursátiles para que me permitan sumar más valor que el precio por diferir. Y en el 25-26 ya estamos teniendo precios para la próxima cosecha. Estaban más lindos hace unos días, ahora no están tan buenos, pero considerar los costos y ver para ir poniendo precio de algo. También no lo puse en esta ocasión porque no dan los tiempos, ya estamos de hecho en tiempo, pero los costos podrían tener modificaciones en la medida que el petróleo se mueva, en la medida que hayan renegociaciones con el tema arancelario. Así que si los fertilizantes se mueven, nuestra matriz de costos se mueve mucho, así que en la medida que los precios están como hoy, habría que ir haciendo canjes que va a valer la pena. Así que bueno, los esperamos para el taller de abril. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga.